Y hoy nos toca ver un tema que le he puesto por título Todo tiene un límite. Así que saludamos a los que nos siguen a través de las redes y buenos días a todos ustedes. Así que les voy a invitar que abran su Biblia del libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Vamos a ver este texto que nos narra el inicio de la iglesia cristiana, cuando la iglesia estaba naciendo, ese gran día cuando surge la iglesia, que viene el Espíritu Santo sobre sus vidas. La iglesia nace realmente por el poder del Espíritu Santo, aunque la muerte de Cristo nos perdonó. Pero ese gran día, el día de Pentecostés en Hechos 2, es cuando realmente nace la iglesia y nace por el poder del Espíritu Santo. Pedro ese día, después de que la gente veía, los mismos que estaban participando como miembros de la iglesia, estaban participando de esa bendición de Dios, que había cumplido la promesa que había dicho de que enviaría el Espíritu Santo, se preguntaban y aún los congregantes, los cristianos, estaban, dice la palabra, atónitos. Y cuanto más la gente que no conocía de Dios, dice que se burlaban y que hasta algunos decían, estos están borrachos. Y bueno, hay algunos que preguntaban, bueno, ¿y nosotros qué haremos? ¿Nosotros qué haremos? Siempre habrá alguien que pregunte, que quiera saber, quizás no entiende, no sabe, pero tendrá la pregunta, bueno, ¿y nosotros qué haremos? Y Pedro les dice en Hechos 2:38, dice Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados, todo aquel que ha obedecido en bautizarse en Cristo Jesús, todos aquellos han sido perdonados y han recibido el Espíritu Santo. Porque dice aquí la palabra en el versículo 39, vamos a leer, dice, porque para vosotros los que estaban allí en ese momento, para vosotros es la promesa. Luego habla de una segunda generación, dice, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Aquí estaba profetizando el Espíritu Santo. Quizás se podía referir también al pueblo de Israel, a los que se conocen como la diáspora, los dispersos en diferentes naciones, para los que están lejos. Pero luego dice, ¿para cuántos el Señor nuestro Dios llamaré? ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Verdad? Jesucristo nos ha llamado. Y si Él nos llamó, el Espíritu Santo también es para nosotros. ¿En cuántos está el Espíritu Santo? Amén. ¿En cuántos vive el Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos saben que lo tienen? Amén. Ah, qué bueno. Qué bueno. ¿Y qué hemos hecho de Él? Ah, como que ahí ya como que la cosa cambia, ¿verdad? A veces sabemos que está con nosotros, que vive en nosotros, pero ¿qué hemos hecho de Él? Una lección atrás, bueno, 2 enseñanzas atrás, veíamos que al Espíritu Santo muchas veces se le resiste. Lo resiste el pecador y a veces el cristiano mismo. Porque ahí cuando estaba hablando en Hechos, estaba hablando del Sanedrín. Sanedrín no había conocido a Jesucristo. Eran personas que estaban opuestas a la obra de Cristo. Entonces, ellos dicen, resisten al Espíritu Santo. A ellos se les dice eso. Pero luego también veíamos que hay quienes contristan al Espíritu Santo. ¿Cuándo se contrista al Espíritu Santo? Cuando se hace aquello que no le agrada a Dios. Y muchas veces nosotros hacemos aquello que no le agrada a Dios. A veces también llega al punto de que apagamos al Espíritu Santo. Dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, no apaguéis el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención. No apaguemos. Entonces, estamos hablando de eso. ¿Qué hemos hecho con el Espíritu Santo? Es para los que hemos creído, es para los que hemos sido perdonados, porque hemos sido constituidos templos de Dios y ahora vive en nosotros. Pero ¿qué hemos hecho?
Cuando Jesucristo inicia su llamado, voy a tomar un ejemplo de qué tenemos que hacer con el Espíritu Santo, qué es lo que va a hacer con nosotros y qué tenemos que hacer con Él. Voy a tomar como ejemplo a nuestro Maestro, a Jesucristo. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, por favor, quiero que vayamos, porque cuando se inicia esa obra del propósito de Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo nos toma y nos mete en algo que a veces nos cuesta trabajo entender. Lo hizo Dios con su Hijo amado Jesucristo y lo hará también con nosotros. Dice en Mateo 4:1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde fue llevado? Al desierto. Y eso no me gusta. No creo que Jesucristo nos lleve al desierto. ¿Cuántas y cuántas veces he oído de personas que estaban sin Cristo y todo iba marchando como viento en popa, así, próspero, y tenían sueños y visiones? De pronto llegan a Cristo y wow, me entregué al Señor, qué lindo, qué hermoso. Y de pronto el Espíritu mismo te lleva al desierto. Es un lugar inevitable para todo aquel que quiera entrar en el propósito de Dios. Vemos que cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, lo primero que aparece delante de ellos es un desierto. Así que no te espantes, porque ahí es donde se prueban los corazones. ¿Y quién es el que lleva ahí? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. No es el diablo, que el diablo se va a valer, que Dios va a permitir que allí en el desierto el diablo te tiente, te ataque, eso sí, pero el desierto es necesario para probar los corazones, porque dice la palabra de Dios: 40 años te traje por el desierto para probarte, para probar tu corazón. ¿Quién llevó al desierto a Jesús? El Espíritu. Y ahí era tentado, ahí fue atacado. Y vamos a ser atacados en las tres áreas del ser humano. El ser humano es tripartita, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y tomen en cuenta, el diablo ataca o trabaja de afuera hacia adentro. ¿Cómo trabaja el diablo? De afuera hacia adentro. Dios trabaja de adentro hacia afuera. Trabaja el espíritu, alma y cuerpo. El diablo trabaja del cuerpo, el alma, no puede llegar al espíritu. Contamina espiritualmente, pero no puede llegar al espíritu. Ok, entonces vamos a ver. Aquí quiero tomar este ejemplo de Jesucristo porque es nuestro Maestro y quiero que veamos cómo fue tentado. En el versículo 3 dice, versículo 3 de Mateo 4 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué área del ser humano estaba atacando ahí el enemigo en Jesús? El cuerpo. Porque el cuerpo quiere comer. Cuando el Espíritu dice ayuno, dice: no, que yo quiero comer. Entonces el enemigo va a atacar nuestro cuerpo, va a tentarnos. Y muchas veces viene con tentaciones que nosotros ni cuenta nos damos. Acuérdese, el cuerpo ahí están los deseos de la carne. Y nos va a atacar con eso, en los deseos de la carne. ¿Qué es lo que le da qué le da hambre a la carne? ¿Verdad? Bueno, pues nos va a querer atacar en la carne, lo primero, porque él trabaja de afuera hacia adentro. Entonces lo primero que ataca es la carne, luego el alma. Y quiero que veas en el libro ahí mismo Mateo 4:6, Mateo 4:6, por favor, quiero que pongas atención en ello. Mateo 4:6 dice, ¿ya estamos ahí? Dice: y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Miren aquí, rápidamente, como Jesús le respondió cuando le atacó en el cuerpo, le respondió con la palabra, aquí también el enemigo usa la palabra y dice: escrito está. Pero la palabra la tuerce, la palabra no la dice tal cual es, sino la tuerce.
Y dice aquí, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y dice, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Eso está en el Salmo 91, y si ustedes lo leen, abajo dice, se sigue leyendo y va a decir, dice, hollarás con tus pies al cachorro y al león. Y allá eso no lo citó, porque eso no le convenía. Porque nada más saca lo que le conviene. Entonces, a ver, aquí que estaba atacando, ponga atención por favor en la parte donde dice, si eres hijo de Dios. Cuando una persona ha sido maltratada por sus padres o ha sido ignorado por sus padres, su alma está herida. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué le estaba atacando aquí? El alma. Si eres hijo de Dios. Y eso tómelo en cuenta, hermano. Porque muchos cristianos no entienden que una vez que el Espíritu te llevó al desierto, va a estar atacando también tu alma, tus sentimientos. Ay, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué dicen de mí si yo no es cierto? Si no es cierto que he hecho tal cosa, y empieza uno. ¿Y qué sale? El alma. Tenemos que madurar en el alma. ¿Cuántos y cuántos cristianos cuando entran en ese trato por el Espíritu Santo, porque Dios quiere madurarlos, resulta que ahí es donde retroceden? Ay, no, porque si yo soy hijo, ¿y por qué me pasa esto? Y empieza a darle rienda suelta a sus emociones. Entonces, tengamos cuidado con esa área del alma, porque el enemigo, una vez que ataca la carne, luego pasa con el alma. Ahora, vamos a ver, él va a atacar también el espíritu. 3, 6, 9, recuerde esto, 3, 6, 9. Ahora vamos al versículo 9. 9, de ahí mismo de Mateo 4. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La adoración viene del espíritu. Por eso dice Mateo, San Juan 4, dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sabes que la adoración tiene que ser no del alma, sino del espíritu. A veces solamente llegamos al alma. Lo más espiritual que a veces caemos en los cristianos es el alma, donde estamos rienda suelta en nuestras emociones. Pero el espíritu nos va a permitir ser probados en el espíritu. Porque los genuinos adoradores adoran en el espíritu y en verdad. Dios dice, busca a tales. Él no busca adoración, hermanos. Dios no busca adoración. Adoración tiene en el cielo. Y qué adoración de ángeles, imagínense. No cantan como nosotros cantamos así todo, que a veces en do, donde quiera. ¿Verdad? Pero no hay. Una vez, hermanos, nosotros pudimos oír a una mujer cantando con los ángeles. Había ido al cielo y estaba cantando con los ángeles. Eso lo viví, no es un cuento, no, lo viví. No está la mamá de Vale, pero ella también lo vivió. Cantaban un himno, esta mujer cantaba un himno que decía, gloria a ti, Jesús divino. Pero lo cantaba tan alto, que es imposible darlo en la voz humana, la verdad. Cantaba ese himno que yo ese día salimos a las 2 de la mañana de ese lugar y nos fuimos caminando. Iba yo cantando ese himno, no lo había yo oído, no lo sabía yo, pero es gloria a ti, Jesús divino, gloria a Dios por sus bondades, gloria eterna a sus piedades, bendito Salvador. Pero lo cantaba con una voz tan hermoso. Entonces, Dios no busca adoración. Dios busca ¿qué cosa? Adoradores. Y adoradores, hermano, no es necesariamente que tenga una hermosa voz, que tenga un corazón para Dios. Usted lo adora en espíritu y en verdad. Amén. Pero eso le va a llevar a que usted sienta el canto, que usted viva ese momento, que cuando usted diga santo, 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 usted tiembla delante, no está
Eso no, hombre. Ni siquiera estamos entendiendo lo que cantamos. No, se humilla uno. Santo, santo, santo. Se humilla reconociendo la santidad de Dios. Es una adoración que surge del Espíritu. ¿Amén? Amén. Ok, muéstrame que esto esté acá. Entonces, el enemigo va a buscar que se le adore a él. Y dice, imagínense, todo esto te daré, dice que le mostró el mundo y toda la brillantez de él. Dice, todo esto te daré si tú postrado me adoras. Todo eso es de Dios, porque todo lo creó Dios para él y por él y para él. Todo fue creado por él y para él. Así que no te engañe el enemigo que te va a dar, porque no tiene nada. Todo es de Dios. Él es un ladrón. El que es dueño de todo es Dios, hermano. Así que ¿a quién podemos adorar? A Dios. Ahora, quiero que tome en cuenta esto. Las 3 áreas del ser humano fueron probadas en Jesús. ¿Cómo salió Jesús después de esta prueba, después de estas tentaciones? Porque no es importante si lo vivimos, todos lo vamos a vivir. Lo importante es cómo salimos de ahí. Quiero que vaya a Lucas capítulo 4, versículo 14, por favor. Lo lea. Está narrando el mismo hecho, nada más que cada evangelio. Usted sabe que los evangelios, hay 3 evangelios que se llaman evangelios sinópticos, ¿verdad? ¿Sí sabe eso o no? ¿No? Bueno, eso que se llama evangelios sinópticos quiere decir porque las historias que encuentra usted en un evangelio se repiten en los 3. En Mateo, Marcos y Lucas. Eso se llaman evangelios sinópticos. Es diferente del evangelio de San Juan. ¿Y por qué se repite? Uno dice, bueno, Dios, ¿y por qué repites la misma historia? ¿No sería suficiente con un evangelio si ya nos narraste, por ejemplo, este hecho de que Jesús fue al desierto, estuvo ahí 40 días? Pero escuche bien, si usted compara Mateo 4, Mateo 4 y en el versículo, Mateo 4, déjenme ver, Mateo 4, 12 y Lucas 4, 14, compárelo y usted va a encontrar un pequeño detalle que nos va a dar una enseñanza. Mire, primero leo Mateo 4, 12, dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Mateo 4, 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Ahora, leemos Lucas 4, 14. Después de los 40 días de ello, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra. ¿Ya vio cómo se complementan los evangelios? En el otro nada más dice que volvió a Galilea, pero aquí dice que volvió ¿cómo? Porque cuando una persona vive bajo el gobierno del Espíritu Santo, aún en medio de la tentación, no se rinde, sino que se somete a Dios, hermano, el poder del Espíritu Santo va a venir a residir, va a ser lleno del poder del Espíritu Santo. Los cristianos, ¿cuál ha sido nuestro problema? Que en las pruebas, con el Espíritu Santo, no el diablo, el Espíritu Santo nos lleva al desierto para ser tentados, y empieza con nuestra carne y sigue con nuestra alma y sigue en el Espíritu. Cuando salimos de ahí, no sé por qué, si yo era cristiano, yo ya no lo soy. Ay, Dios. Tenemos que salir como salió Jesús. ¿Cómo salió? A ver, ¿cómo salió? En el poder del Espíritu Santo. Volvió. Estaba en Galilea, lo llevó el Espíritu Santo al desierto y volvió a Galilea, pero no volvió igual, volvió en el poder del Espíritu. Pero ahí en ese lapso hay una palabra que quiero que la recuerden: obediencia, sometimiento, reconocimiento de autoridad al Espíritu Santo. Esa parte.
Porque ¿quién no quiere, hermano, el poder del Espíritu Santo? Sí, pero si queremos vivir una vida vana, hermanos, el Espíritu es santo. El Espíritu de Dios es santo. Su poder se va a manifestar en nuestras vidas si vivimos en santidad, en obediencia a lo que Dios quiere. Él no protestó el por qué el desierto. Él no protestó porque era tentado. Él enfrentó eso. Esa es la virtud de un hijo de Dios. Esa es la virtud de un hijo de Dios. Y ¿sabes qué? Cuando tú eres obediente a Dios, el Espíritu Santo te capacita para lo que tú vas a hacer. Porque dijo el profeta Zacarías, fíjate, cuando tú ya estás listo para hacer la obra, no lo vas a hacer en tu fuerza. Nadie se aviente a hacer la obra de Dios en sus fuerzas. Porque Dios dijo en el Zacarías 4:6, dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. No es con ejército ni con fuerza. No es porque tienes con cuánto cuentas, no. Ni es con tu fuerza, dice con el Espíritu Santo. ¿Quieres hacer la obra de Dios? Hermano, en la prueba, sométete, obedece a Dios, glorifica a Dios. El enemigo te va a atacar primeramente en tu cuerpo, tu carne, luego en tus emociones, tu alma, y luego en el espíritu. Pero sabes que si tú, después de ir al desierto, sales, dice, lleno del poder del Espíritu Santo, ¿sabes qué? Puedes hacer la obra de Dios, porque la obra no se hace con fuerza, no se hace con ejército, se hace con el poder del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver con Pablo. Miren, rápidamente vamos al libro de Hechos, capítulo 13, versículos 9 al 12, por favor. Hechos 13, 9, dice, quiero que vean ustedes, dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno, ¿cómo dice? Lleno del Espíritu Santo. Ahora escuche bien esto, por favor. Pablo fue elegido juntamente con Bernabé. Ahí en el capítulo 13 de Hechos, ahí está narrando esa historia. Pero ahorita lo vemos paso a paso. Pero dice la palabra que fue lleno del Espíritu Santo. Y ahora mire lo que dice. Fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, y hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Cheque nada más. Si nosotros entendiéramos que somos habitados por el Espíritu Santo, ese poder inmesurable está en nosotros. Si nosotros nos sometiéramos y obedeciéramos a la palabra de Dios, ¿saben qué? Mire lo que se puede hacer una persona llena del Espíritu Santo. Pero a veces estamos, no, que otro lo sea, pero yo no, yo quiero que oren por mí, yo quiero que me pongan mano. Yo quiero que ir a cultos de avivamiento. Muchas dicen, yo quiero ir a cultos de avivamiento. ¿Cuándo te moriste? ¿O qué se murió en ti para ir a un culto de avivamiento? Porque los que van a ir al culto de avivamiento son los que están muertos. Los que están vivos, hermanos, tienen que estar activos siempre. ¿Sí? Aquí mire Pablo, tal es el poder que había en él, que podía decidir qué podía pasar en una persona que se rebela contra el propósito de Dios. Habla de un Bar Jesús. ¿Sabe qué cosa quiere decir Bar Jesús? Hijo de Jesús, pero este ni era hijo de Jesús, ni estaba convertido. Pablo le dice muy claramente, ¿hijo de qué? ¿Cómo le dice? ¿Sí o no? Ahí lo dice. A ver, quiero que lo vean, ¿no? Dice el 10, dice, y dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de... ¿Era hijo de Jesús? No. Le dice, hijo del diablo, ¿qué? Porque estás trastornando, dice, quieres trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Y sabe qué? Él lo enfrentó. Y ese hombre quedó ciego en ese momento. Mire, fue tan impactante. Hoy, si esto viviéramos, hermano, si nosotros siguiéramos escribiendo Hechos 29, hermano, sería tremendo, porque mire lo que pasa, dice,
en el versículo 11 dice: ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué cosa? ¿Por qué la gente no cree en el evangelio, hermano? Que nos falta ser llenos del Espíritu Santo. Hemos ignorado, sabemos que está con nosotros, sabemos que vive en nosotros, pero no le hemos dado la importancia que tiene. No hemos sido obedientes al Espíritu Santo. Usted diga: no, a lo mejor el pastor, pero usted no, yo no. Y si eso fuera, hermano, yo vería el poder en usted. Si eso fuera, yo vería el poder en usted. Porque todo lo que necesita Dios es gente obediente. Eso es todo lo que necesita el Señor. Así que, mire, el procónsul de la ciudad creyó y quedó maravillado de la doctrina del Señor. No, a veces no, yo estoy predicando, no me creen. ¿Por qué te van a creer si vas en tus fuerzas, si vas humanamente? Pablo dice: cuando fui a vosotros, no fui en el poder de humana sabiduría, de palabras de humana sabiduría, con la elocuencia, no, fue en el poder del Espíritu Santo. Hermano, eso es lo que quiere Dios con nosotros. Que su poder se manifieste en cada uno, no en el pastor, no en el predicador, porque hemos idealizado en el evangelio, nos ha venido el ungido, el siervo de Dios, ese tiene, y la iglesia no. Hermano, Pedro se levantó el día de Pentecostés, pero había un Esteban ahí, ¿sí o no? Había un Esteban. ¿Qué hacía Esteban? ¿Alguien sabe cuál era la tarea de Esteban? ¿No sabe? Servía mesas, era mesero, hermano. Servía mesas. Ahorita lo vamos a ver, pero quiero que veamos en el caso de Pablo. Mire, en Hechos 13, 2. Hechos 13, 2. Escuchen bien lo que dice. Quiero que vean ustedes, porque puede ser que Dios te llamó y de pronto ves a alguien que está avanzando y dices: ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque se consagró. ¿Por qué? Porque obedeció. ¿Por qué? Porque está dispuesto a pagar el precio, a meterse en la voluntad de Dios. A veces nos da envidia de lo que Dios está haciendo a través de otro, pero no estamos dispuestos a someternos al señorío del Espíritu Santo. Hechos 13, 2 dice, quiero que vean, dice, ministrando eso al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Escuchen bien, dijo el Espíritu Santo: apartarme, ¿a quién? ¿Quién aparece primero ahí? Bernabé, no Saulo. Al que se le confiere la autoridad, al que tiene el llamado, es a Bernabé. Ahora, seguimos leyendo y vamos a ustedes ver que el 13:4, por favor. 13:4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, que tenían también a Juan de ayudante. Bueno, quiero que vea el 13:7, por favor. 13:7 dice que estaba el procónsul Sergio, varón prudente, llamando ¿a quién? ¿Quién iba adelante? Bernabé, ¿verdad? Era la autoridad. Ahora bien, dice, y a Saulo, y deseaba oír la palabra de Dios. Ahora, brínquese un poquito y vayamos al libro de Hechos 13:13, por favor. Hechos 13:13. Quiero que lo vean. Dice, y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, vea esto. ¿Qué es lo que hizo que Bernabé ya no figurara en primer plano y ahora Saulo? La obediencia de Saulo lo llenó del Espíritu Santo y Dios lo comenzó a usar, y ahora la autoridad ya no era Bernabé, ahora la autoridad era Pablo. Porque la obediencia, cuando tú pasas la prueba, hermano, Dios te llena del Espíritu Santo y Dios te da autoridad, y no es, dice la palabra de Dios, no es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Cuando tú ves
que alguien está siendo usado por Dios, es porque esa persona se sometió, entendió el llamado, está obedeciendo. Dios lo ha llamado, a todos nos ha llamado, pero Dios llama a en quien ve obediencia, hermano. Amén. Aquí vemos el caso de Pablo. Primero Dios llamó a Bernabé y a los dos, pero Pablo se puso las pilas y cuando se levantó oposición, él tomó la autoridad y dijo: y este hijo del diablo se somete. ¿Y sabe qué? Entonces Dios le dio autoridad. Vamos rápidamente porque quiero que veamos algo. Ahora, ¿cómo se llama nuestro tema? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama? Todo tiene un límite, ¿va? Porque nosotros decimos, hermano, pero usted creo que nos está llevando a la ley, que nos pide obras y estamos en la gracia, donde el Espíritu de Dios se mueve libremente. Sí, hermano, estamos en la gracia, pero todo tiene un límite. Todo. No por el hecho de que estamos en la gracia y Dios nos dio el Espíritu y dice: pues yo, vivas como vivas, yo te voy a dar mi Espíritu Santo. Ahí va a estar mi Espíritu Santo. No, porque dijimos que el Espíritu Santo se le puede resistir, se le puede contristar y se le puede apagar. Y cuando se apaga, hermano, estamos como un tronco de esos, cuando quiere usted. ¿Ha prendido alguna vez una fogata? Sí. ¿Y con qué lo hace? ¿Con leña verde o con leña seca? Con leña seca. Con leña seca, ¿va? Muy pocos son los árboles de leña verde que arden bien. Está por ahí algunos árboles que, aunque esté verde, arde su leña muy. El huizache, ¿va? El huizache es uno de ellos. Está seco, está verde y lo mete a la lumbre y arde bonito, ¿sí? Pero por lo regular tiene que estar seco. Bueno, a veces queremos hacer una fogata, hermano, y nos acercamos y nada más humo sale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos mal, hermanos. El fuego del Espíritu Santo se enciende, pero escuche bien esto. Se enciende cuando nosotros tenemos esa disposición. Todo tiene un límite. A veces nosotros estamos viviendo mal, haciendo y deshaciendo, y queremos que el Espíritu Santo se manifieste en un momento. Hermano, el Espíritu de Dios es santo y se va a incendiar y se va a hacer la fogata, pero hermano, hay que avivarlo. ¿Y cómo se aviva? Pablo le dice en 2 Timoteo 1:6, le dice Pablo a Timoteo: aviva el don de Dios que está en ti. ¿Cuál es ese don? La palabra don quiere decir regalo. Lo que nos regaló Dios, ¿qué cosa es? El Espíritu Santo. Ahora, avívalo. ¿Cómo se aviva? Hermano, ¿sabe cómo se aviva? Se aviva viviendo en santidad. No se aviva con el alma, dándole algarabía. No. Se aviva en santidad. Cuando hay santidad, hermano, se enciende la fogata, mire. Rapidísimo. ¿Sí? Todo tiene un límite. ¿Sabía usted que por el hecho de vivir en la gracia no quiere decir que nos dio un cheque en blanco y decir: vive como quieras, el Espíritu te va a habitar siempre? No. El Espíritu Santo se puede ir de nosotros si no vivimos en santidad. En el libro de Génesis, y esto lo pongo para que vean que todo tiene un límite, quiero que vean en el libro de Génesis capítulo 39 versículo 9 como José cuando llega a la casa de Potifar, todo se le entrega en las manos. Dice que Dios lo bendecía y prosperaba en todo lo que él hacía. Y tal es así que Potifar le agarró y dijo: todo lo que está en mi casa lo pongo en tus manos, menos una cosa, porque siempre todo tiene un amén. Entonces aquí José, aunque dijo: toda la casa se la pongo en tus manos, solamente una cosa no puedes tocar. ¿Quién era? Su mujer, su esposa. Dice: ninguna cosa me ha reservado sino a ti. ¿Había límites, sí o no? Bueno, este mismo José en Génesis 41:40, y esto lo pongo como ejemplo solamente para que me entienda que el Espíritu Santo nos fue dado, pero todo tiene un límite. No quiere decir que nos dio un cheque en blanco y que podemos vivir como sea. No, cuidado. Vamos a ver. Génesis 41:40 dice: solamente en el trono seré yo mayor que tú. O sea, todo Egipto lo gobernaba José,
pero había un límite. ¿Cuál era eso? El trono de Faraón. Ahí en el trono de Faraón no, él estaba por encima. Hermanos, el mar, siendo tan enorme, tan poderoso, tiene un límite. ¿Sí o no? Sí. Hay lugares que están bajo el nivel del mar. ¿Sabía usted? Sí. Yo he vivido en una ciudad que se llama Villahermosa. La ciudad de Villahermosa está 3 metros bajo el nivel del mar. Pero es curioso, aunque está bajo el nivel del mar, no se sale el mar y se va, se mete a Villahermosa. No. Tiene y uno se pone a pensar, a ver, espérate, ¿cómo de que el mar está 3 metros más arriba y resulta que no se sale? Pues porque Dios le puso un límite. Hijos de Dios, el Espíritu Santo es nuestro. Dios lo dio, nos lo dio. Él no hace acepción de persona. Todo aquel que se arrepintió, todo aquel que se bautizó, que obedece, hermano, ¿sabe qué? Tiene el Espíritu Santo. Todos. Pero no es un cheque en blanco. Si queremos vivir como se nos da la gana, cuidado, lo podemos contristar. Lo podemos apagar. Dios quiera que cuando vengan las pruebas, que cuando el Espíritu nos lleve al desierto y vengan las pruebas, las tentaciones, hermano, las venzamos y que salgamos llenos del Espíritu Santo, llenos de poder. No juguemos. Hubo un hombre que jugó con la unción del Espíritu Santo, hermanos. En el libro de Jueces, quiero mostrarles esto para que usted vea que es cosa seria, hermano. Jugar con la unción y el poder del Espíritu Santo no es cosa ligera. Vamos a hablar de un hombre que se llamó Sansón. Sansón. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no vivía en todos. El Espíritu Santo solamente habitaba o visitaba a personas en especial que Dios llamaba con un propósito. En este caso, Sansón iba a ser libertador del pueblo de Egipto y curiosamente del pueblo de Israel, perdón, ¿cuál pueblo de Egipto? El pueblo de Israel. Y entonces, curiosamente, este hombre fue profetizado a sus padres. El Espíritu de Dios vino sobre sus padres y les anunció que iba a nacer. Fue profetizado, es más, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Uno dice, wow, qué padre. ¿Cuántos y cuántos cristianos, cuántos hijos de cristianos, hermano, nacen en hogares cristianos? Deberían de ser llenos del Espíritu Santo. Yo recuerdo a mi bebé, mi hijo más pequeño, bebé, en las reuniones se ponía a llorar, pero no era un llanto de berrinches, de enojo, no, se ponía a llorar porque alababa a Dios, alabamos a Dios y en la alabanza a Dios, él lloraba, pero y se privaba en su llanto. Pero sabe que un día nosotros nos cuestionamos, pero ¿por qué en medio de la alabanza vino a llorar? Y el Espíritu Santo nos habló de que había sido lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Qué privilegio, hermano. Qué privilegio nacer en Cristo, nacer en un hogar cristiano. Pero a veces no lo valoramos. Mire, este hombre, Sansón, Jueces capítulo 13, versículo 24. Ya si usted quiere leer la historia, lea antes del capítulo 13. Usted va a ver cómo fue anunciado, cómo fue profetizado. Fue anunciado a su mamá, al papá, como que no lo creía. Jueces 13, 24, por favor. Dice así: y la mujer dio a luz, o sea, la mamá de Sansón dio a luz, y le dijo por su nombre, y le puso por nombre, ¿cómo? Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. ¿Y qué dice? Comenzó a Wow. manifestarse en él. El Espíritu de Jehová comenzó, o sea, el Espíritu Santo comenzó a manifestarse. Cuando el Espíritu Santo se empieza a manifestar, yo creo que en todos nosotros, cuando creímos en Cristo Jesús, hermano, el Espíritu Santo empezó a manifestarse. ¿Cómo? Sintiendo gozo, sintiendo el deseo de leer la Biblia, sintiendo el deseo de alabar, sintiendo el deseo de saludar. Cuando recién se convierte usted, ay hermanito, ay. Primero le chocaba que le dijeran hermano, ahora resulta que tiene un amor tan grande. Y todo el mundo, hermanito, Dios le bendiga. Gracias y paz, hermanito. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empieza a manifestarse.
Pero depende de nosotros si eso crece o lo apagamos. Todo tiene un límite, acuérdense. No nos puede dar un cheque en blanco. Todo tiene un límite. Dios dice, a veces, de hecho que en la semana enseñábamos, hay que perdonar, hay que amar a los que no nos aman. Y yo soy como ustedes, decía yo, pero es que hay quienes cuesta amarlos. Sí, pero si tú me dices, Señor, aunque me cueste, tengo que amarlos. Porque tengo que ser obediente ¿a quién? Al Espíritu Santo. Para no perder ese fuego, para no perder ese amor. Que a veces decimos, sí, pero es que Fernando tiene la culpa que no lo amen. No, no, no. Si yo voy y lo amo, el que siembra amor va a recibir amor. Si yo quiero que Fernando me ame, voy a amarlo. Porque no me vaya a salir como una persona que en cierta ocasión llegó a una reunión, lo puedo decir con libertad, porque no se hizo miembro de la congregación, así que llegó a la congregación y se sentó ahí en medio de la reunión, se sentó y al terminar me llama, pastor, venga. Y ya que bueno, tienes una congregación bien carnal. Así hasta me decía, tienes una congregación bien carnal. Y le digo, sí, hermana, todos los que están aquí son pura carne, son de carne. Y le digo, ¿por qué me lo dices? Ayúdame para que nosotros subamos de nivel, ¿no? Porque ni siquiera somos almáticos, somos carnales. Bueno, a ver, ayúdame, hermana. Y me dice, nadie me vino a saludar, pero así decía, nadie me vino a saludar. Y le digo, hermanita, tú que eres espiritual, ayúdame y sal de tu lugar y saluda a todos esos carnalotes, ¿no? Porque resulta que el espiritual está esperando que los carnales vengan a saludarle, como si le tienen que rendir pleitesía. No, si eres espiritual, ¿sabes qué? Tú, aunque aborreces a esa persona, vas y, hermano, Dios te bendiga. Tenemos que romper eso, porque si no, hermano, ¿cómo queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Dónde está el poder? Y quiero evangelizar y quiero dar testimonio a la gente. Y la gente dice, que no quiero tu evangelio. ¿Por qué no lo quiere? El procónsul. ¿Sabe qué cosa es un procónsul? En este tiempo sería un presidente. Hermano, imagínense, el procónsul, cuando vio el poder que se manifestaba en Saulo, en Pablo, que le dijo, hijo del diablo, ahora mismo quedará ciego, y que queda ciego, que si no, dice, yo sí creo en la doctrina, no sé que vaya a quedar ciego también. Hermano, nos hace falta ser obedientes al Espíritu Santo, nos hace falta, y digo no digo nos hace falta obedecer al Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo vino sobre Sansón y comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. ¡Qué hermoso, hermano! Se empezó a manifestar el Espíritu Santo. Uno dice, wow, de seguro que si se empieza a manifestar vamos a ver prodigios, vamos a ver señales, vamos a ver milagros, vamos a ver sanidades si se empieza a manifestar el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a verlo. Ay, pastor, pues conságrese. No, estamos hablando de todos. ¿Sí? Porque lo que yo no quiero es que dependa. Ay, el pastor, el ungido, que venga y que imponga mano. No. Todos somos ungidos. Todos se nos ha dado el Espíritu Santo. Vamos, avanzamos porque si no, se me va el tiempo y luego no les comparto todo lo que tengo que darles. A ver, en el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 1. Vamos a ver cómo Dios permitió que Sansón fuera tentado en las tres áreas del ser humano: en la carne, en el alma y en el espíritu. Siempre eso lo va a vivir todos. Y usted a lo mejor dice, ya vencí lo de la carne. Bueno, ¿y qué pasó con lo del alma? ¿Y qué pasó con el espíritu? Porque todos vamos a vivir. Si Jesús fue tentado, también los seres humanos. Mira, aquí Sansón lo vivió. Vamos a ver, 14:1, por favor. Dice, descendió Sansón a Timnat. Marque la palabra descendió. No subió.
El ungido, el que tiene el Espíritu Santo no tiene que descender, tiene que ir subiendo. Dice que descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Qué estaba siendo tentado ahí? La carne, ¿verdad? ¡Ay, qué princesa! ¿Cuál era? La carne. La carne. Tome en cuenta eso, ¿eh? Vamos rápidamente a ahí mismo 14.5. En el 14.5 Sansón vuelve a descender. Dice, y descendió con sus padres y con su madre a Timnat. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Aquí, ¿qué está siendo tentado Sansón? ¿Se acuerda usted cuando Jesucristo le dijo al diablo, si eres hijo, su alma, a sus papás? Estaba siendo tentado su alma. Ahora, rápidamente, ya después usted lo checa, pero rápidamente vamos ahí en Jueces, San Juan. Jueces 14, 12 y 14, por favor. Quiero que vean, dice. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. ¿Sabe qué cosa es un enigma? ¿Una qué? Una adivinanza. La adivinación, ¿qué cosa es? Algo espiritual. La adivinación es algo espiritual. Se asocia todo con lo del espiritismo y todo eso. La adivinación. Por eso de la adivinanza, cuidado, los enigmas, dice Sansón les dijo, yo les propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declararéis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me los podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propón tu enigma y lo oiremos. Empezó a jugar con la adivinación. Eso es algo espiritual, en el espíritu. O sea, Sansón fue probado, tentado en los 3 niveles, tanto en la carne como en el alma y como en el espíritu. Ahora, ¿cómo salió Sansón? Porque él no puso límite. Recordemos que aprendimos, todo tiene un límite. Pero como dijo, yo desde niño tengo todo esto, y empezó a jugar y se fue, dice ahí en la palabra que se juntó con una ramera después de que les declaró el enigma, porque lo chantajearon ahí, y bueno, él declaró el enigma y perdió, y de coraje agarró y fue a cazar unas zorras, les amarró en la cola a las zorras unas teas, que son unas antorchas, y las echó en los sembraríos de trigo de los filisteos. ¿Qué cree que le pasó a los sembraríos? Todos se quemaron, ¿va? Y de ese coraje agarró y se fue. Dejó a la mujer. Y cuando volvió, la mujer se había casado con otro. El papá le dice, ¿qué crees? Como yo pensé que la habías dejado y que no ibas a volver, pues yo la di con tu compañera. Y entonces le da coraje. Y miren, quiero que vean ustedes ahí mismo en Jueces, capítulo 15, versículo 1. Aconteció que después de algún tiempo que los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer y en el aposento. Mas el padre de ella no la dejó entrar. Le dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermano menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Y bueno, ahí se enojó, hizo todo lo que les dije. Ahora vamos a ver 9, versículo 9, por favor. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y extendieron ley, y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. ¿Qué les había hecho? Había quemado sus trigales, había acabado con todo. Bueno, ahora vienen a prenderle.
Y ahí entra el juego, porque dice la palabra que él se unió a una mujer ramera. Y hermanos, después, a ver, déjenme ver dónde está, porque lo perdí. En el 16.1, perdón, 16.1. En el 16.1 dice, y fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Sabe qué? Ya empezó a descuidar, después de toda la ira, el coraje, en medio de su prueba, que no superó la prueba de la carne, no superó la prueba del alma, no superó la prueba del espíritu. ¿Sabe qué? Se airó, se soltó, porque pasa así en los cristianos, ¿sí o no? Piensan, no, ¿yo para qué? Tanto me santifiqué, tanto me guardé, para nada, mejor vamos. Y empiezan, ¿sabe qué? Escuche, Sansón se entregó al pecado. Se unió con una ramera. Después encuentra a otra mujer que se llama Dalila. Versículo 4, quiero que lo vean. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba, ¿cómo? O sea, este cuate iba de mal en peor, imagínense. Cuidado cuando no superamos la prueba de la carne. Cuidado cuando no superamos la prueba del alma. Cuidado cuando no superamos la prueba del espíritu, porque vamos a ir. ¿Cómo iba Sansón? Descendiendo. ¿Cómo iba? Descendiendo. Es como cuando el cristiano no te conoce. Sí, porque es que allá van puros hipócritas. ¿Y qué creen que está haciendo el que no va? Sí, pero es que la verdad, estoy mejor acá. Y poco a poco vamos descendiendo. Cuidado, porque mire, aquí el enemigo todavía viene a tentar. Acuérdense que Dalila es la mujer que de alguna manera lo lleva a destruir toda la vida de Sansón. Mire, en el versículo 10, quiero que vean del 16:10, dice, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme pues ahora y te ruego cómo podrás ser atado. Y ahí es cuando los filisteos lo querían, empiezan a manipular a Dalila para que les diga cómo tenían que atarlo, tenían que llevarlo preso, y les dice mentiras. Dice el versículo 13, dice Dalila dijo Sansón, hasta ahora me engañas, tratas conmigo con mentiras. Mentira con mentira, porque se empieza a manipular, se empieza a manejar. Mentiras. Dice, descúbreme ahora pues, ¿cómo podrás ser atado? Entonces él le dijo, si te quieres, siete que... Y ahí le empieza a decir, sigue mentiras. Versículo 15, y ella le dijo, ¿cómo dices cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado, ¿cuántas? 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e infortunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Escuche bien esto. Y le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios. O sea, si era nazareno, ¿cómo vivía ese hombre? ¿Saben cómo se viven? ¿Sabían que ustedes que Jesús, se decía Jesús él? Nacer nazareno era un voto de santidad. No se cortaba el pelo, por eso Jesús no se cortaba el pelo. Hay muchos que se dejan el pelo como Jesús, los hombres. No, pero espérate, era un voto de santidad. No podían trocar muerto, no podían ir a donde se hacía un velorio o eso, no. Porque esas personas que hacían el voto de santidad eran santas. Ahí está en el libro de Deuteronomio, todo eso, ahí está el voto, lo que es el voto nazareno. Dice, bueno, a ver, quiero que lo veamos, dice, hay un texto que quiero que ponga mucha atención en ello, a ver, déjenme ver. Jueces... A ver, ya me perdí acá. Jueces 16:20, por favor. Jueces 16:20. Escuchen bien esto, porque Sansón estuvo jugando, Sansón tomó con ligereza la unción del Espíritu Santo. Versículo 20.
Dice, y le dijo Sansón a los filisteos sobre ti. Luego que despertó de su sueño, porque aquí ya le dijo cuál era el secreto, y dice, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, va que eso, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Todo tiene un límite. Este había jugado, se creía el especial, se creía el ungido de Dios, el Espíritu de Dios está sobre mí, Dios me ha ungido, ¿quién puede contra mí? Sabe que todo tiene un límite. Jugó, y cuando menos se dio cuenta, el Espíritu de Jehová ya no estaba sobre él. ¿En serio? Hermano, no juguemos. ¡Qué privilegio! Así como decimos, Sansón, pero qué bruto, si nadie más venía el Espíritu Santo sobre él. En ti solamente, tú fuiste apartado desde el vientre, fuiste profetizado, fuiste apartado. El Espíritu de Dios desde niño se empezó a manifestar en ti. ¿Cómo voy a creer que hayas perdido eso? Sí, pero es que estuvo jugando. Con Dios no se juega. Todo tiene un límite. La gracia es muy grande. La gracia de Dios es muy grande. Pero hermanos, todo tiene un límite. Mire, quiero que vea aquí en el libro de Primero de Samuel, otro que le pasó algo muy similar, fue Saúl. Saúl le pasó algo muy similar, 16:14. Quiero que lo vea, dice, el Espíritu de Jehová. Hermano, qué privilegio ser rey del pueblo de Dios. Dios lo ungió, le dio de su poder, pero sabe que este hombre no tuvo en cuenta su autoridad, vivió como él, no había para él estatutos, no había quien lo rigiera, él vivió como se le dio la gana. ¿Sabe cuál fue el problema? El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba. ¿Qué cosa? La más grave esto. Cuando le das rienda suelta a tu carne, cuando le das rienda suelta a tu alma, cuando le das rienda suelta a las cosas espirituales negativas, ¿sabes qué? Hasta un espíritu malo puede venir a atormentarte. ¿No ha visto? Hay cristianos que dicen, ay, es que estoy yendo al psicólogo porque no sé qué me pasa. Ay, Dios. Ay, Dios. Hay cristianos que han ido a parar al psiquiátrico. ¿Sabes por qué? Porque juegan con las cosas del Espíritu. Todo tiene un límite. Recuerde esto, por eso el título. Jesús nos dejó una enseñanza. Vence a la carne, vence al alma, vence al Espíritu. ¿Y sabes qué? Dice, vas a salir lleno del poder del Espíritu Santo. Pero si tú le haces caso como Sansón, que empieza a jugar con la carne, a jugar con las cosas del alma, a jugar con las cosas espirituales, todo se le volvió un juego. Vea usted la vida de Sansón. Todo se le volvió un juego. Ay, papito, vénganse, vamos a terminar, que encontré una mujer muy... Estaba jugando. Si los papás le dijeron, no, porque Dios ha mandado que no se casen con mujeres paganas. Te tienes que casar con una hija del pueblo de Dios. No, papito, ándale. Y su alma, rienda suelta, le venció el alma. Le venció las cosas espirituales. Se puso a jugar con los paganos. Vamos a jugar a adivinación. Todo un juego. No tomaba nada en serio. ¿Sabe cómo terminaron? Quien juega con el Espíritu Santo, ¿cómo termina? Dice aquí, Jehová se apartó. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y no solamente se le apartó, dice, y le atormentaba un espíritu. Si sabe usted o no sabe que dice la Biblia que cuando nosotros nos convertimos, el espíritu que habitaba en nosotros, el espíritu malo, se va y anda en los aires. Y luego que ve la casa barridita y como no la ve llena, dice, vamos a llenarla, pero voy y me traigo otros 7, dice. Y luego viene y el postrer estado de esa persona es peor que el primero. ¿Podemos jugar, hermanos? ¿O vamos a tomarnos la serio como cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto? No era el diablo, fue por el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado, para ser probado. Pero ¿sabe qué? Cuando salió de ahí, Jesucristo estaba lleno de poder.
En medio de la prueba, en medio de la tentación, ¿cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo con la carne? ¿Qué estamos haciendo con el alma? ¿Cómo estamos saliendo de ahí? ¿Cómo estamos saliendo? Mire, por eso Pablo aconsejaba, ya quiero terminar esto. Ya sé que las sillas están aguantando, pobrecitas, pero... 2 Timoteo 1:6, por favor. 2 Timoteo, ya vamos a terminar con esto. 2 Timoteo 1:6. Por todo esto, yo te aconsejo, al igual que Pablo, iglesia, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Tomemos en cuenta este consejo. Yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que lo avives, que te santifiques. No hay forma de avivar el fuego del don de Dios que está en ti sin santidad. La obediencia es lo único que va a avivar ese fuego. Nuestra rebelión va a hacer que nosotros empezamos como Sansón, a descender, a descender, a descender, hasta llegar. Ni cuenta se dio cuando el Espíritu Santo se fue de él. ¿Sabe cómo terminó Sansón? Usted se sabe la historia. Ciego. ¿Sí o no? Atado, ciego. Y aunque dice la Biblia, por la misericordia de Dios, que Sansón mató más filisteos en su ceguera que cuando estaba despierto, cuando estaba bien, cuando estaba con los ojos abiertos, porque tomó las columnas a las que estaba atado y clamó a Jehová, y en su gran amor Dios le concedió todavía, jaló las columnas y cayó ese edificio y murieron muchos filisteos. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué terminar ciego? ¿Por qué terminar siendo atormentado por un espíritu malo cuando nos dio el privilegio de que su espíritu nos habitara? Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para todo cuanto el Señor nuestro Dios llama. Es para nosotros la promesa. Pero hermano, avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Amén. Póngase de pie. Yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias por tu Espíritu Santo.